En esta ocasión vamos a realizar las acotaciones, a mostrar las dimensiones de una pieza que está dibujada en sistema americano, la cual consiste en este bloque de muñón, donde aquí nos muestran todas las características geométricas con, con las que se constituye la pieza. Muy bien, esta pieza puede representarse de dos maneras, las dos son válidas. En este caso, la vista principal para la opción A puede incluir lo que es el redondeo. Nosotros podemos identificar que la vista principal contiene el redondeo de la pieza, ¿sí? La altura correspondiente, cómo es la base que se sujeta, y en línea continua nosotros colocamos lo que son estas barrenaciones. Cuando nosotros generamos la vista superior, entonces ahora sí nos damos cuenta de que efectivamente son barrenaciones, lo que nosotros tenemos representado en línea oculta, ¿sí? Y entonces podemos ver las características de este plano. También podemos ver el ancho de este bloque. ¿Por qué se eligió esta pieza? Eh, de esta pieza, ¿por qué se eligió como vista principal esta cara? Bueno, porque aquí principalmente nos está representando, nos está mostrando cómo es este redondeo, cosa que no podemos ver en esta región, ¿sí? Entonces, en esta parte, nosotros podemos ver este redondeo, pero aquí no nos damos una idea de cómo puede ser la sección que estamos mostrando. Incluso podríamos pensar que es una sección completamente plana. Es por eso que se puede elegir la vista, esta vista como la vista principal. En la segunda opción, la vista principal es contrario a la primera opción que nosotros analizamos. Es decir, la vista principal ahora va a ser esta. ¿Cuál es la razón? Si nosotros consideramos la pieza como si fuera una pieza que contiene un alto número de geometría y entonces podemos realizarle un corte para evitar el uso de la línea continua, podemos hacerlo. Entonces, en este caso, eh, lo que a nosotros nos haría falta es especificar una línea de corte, la cual estaría contenida en la línea de centros que ya hemos estado manejando, que atraviesa las dos barrenaciones que claramente nosotros podemos apreciar y que entonces aquí simplemente nosotros vamos a agregar las líneas los símbolos de flecha, nada más que aquí se me borró. Nada más le damos cerrar editor, ¿sí? Y aquí ya nada más la voy a copiar. Voy a copiar esta flecha de este lado. Ok, entonces, como esta es nuestra vista que nosotros hemos elegido como principal, estamos viendo la pieza como si fuera un, una base de matriz, un dado de matriz de prensa. Entonces realizamos el corte y entonces en el corte nosotros estamos viendo cómo es la característica geométrica
de este bloque, en donde, bueno, pues nosotros ya en línea continua podemos ver la barrenación y el redondeo. Bueno, entonces, en el primer caso, sí, dado que esta es nuestra vista principal, de hecho, aquí nos hace falta una línea de centros, que podría ser esta. Aquí vamos a elegir la intersección de la pieza y lo voy a colocar aquí en el centro del barreno. Voy a alejar un poquito más la pieza para poder hacer las acotaciones. Muy bien. Entonces, eh, ahora empiezo a hacer las acotaciones y voy a empezar primero con cota horizontal. Voy a empezar de esta línea. Ujú, muy bien. Entonces, ahora eh, voy a empezar generando este centro que tengo yo acá, ¿sí? Y voy a hacer la longitud del cuadrado. Posteriormente puedo agregar lo que es la longitud de la base de extremo a extremo. Muy bien. En esta parte, entonces, ahora yo puedo agregar el espesor de la base. Bueno, tengo que cambiar el tipo de cota. En este caso, voy a utilizar cota vertical. Y posteriormente la altura. Noten que estoy eligiendo una línea de referencia, en este caso es la línea inferior, lo mismo que eh, la línea vertical de la pieza para poder realizar las acotaciones. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, pues la ubicación de eh, los barrenados que tenemos en esta parte. Entonces, con cota, puede ser primero cota vertical. Yo voy a elegir aquí esta cota, esta línea inferior, como la línea de referencia, y voy a seleccionar aquí el centro de la línea. Posteriormente, vuelvo a seleccionar el ancho para especificar cuánto es el ancho de la pieza. Y entonces me faltaría acotar la ubicación de los barrenos. Entonces, la ubicación de los barrenos eh, tengo que cambiar a tipo de cota. Esta va a ser cota horizontal. Esa puedo ubicarla en esta posición.
y posteriormente la ubicación de barreno a barreno. Muy bien. ¿Qué otra cota haría falta? Bueno, haría falta la cota del radio que tenemos aquí. Entonces, vamos a especificarla y está listo. No hay ninguna otra cota que se nos esté escapando. Entonces, podemos concluir el dibujo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Mm, eh, Tenemos que darle un acabado más estético a la presentación del acotamiento. Para empezar, aquí estamos viendo que tenemos dimensiones en pulgadas eh, decimales, mientras que el dibujo nos está mostrando pulgadas fraccionarias. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Nos vamos a formato, a estilo de cota, en modificar, en texto, ¿sí? Y aquí en texto, ah, perdón, unidades principales, donde dice decimal, vamos a seleccionar fraccionarias. Eh, bueno, fue rápido ahí, hice el movimiento muy rápido. Aquí en precisión establecemos que un 16 es lo suficiente para representar la pieza y el texto debe de cumplir con la norma DIN 17 que establece la altura de un texto. Recuerden ustedes que es 2.5, 5, etcétera. Entonces, haciendo la conversión, por ejemplo, un tamaño de, de cota de 5 milímetros equivale a punto 19.6. Podemos dejarlo en punto 196 milésimas de pulgada. Ese es el tamaño de texto. Lo mismo vamos a hacer con el tamaño de la flecha para que se note, ¿sí? Y le damos aceptar. Entonces, vean, ahí ya tenemos nosotros la ubicación de las cotas en un tamaño más grande, los valores numéricos más grandes, pero también lo que es importante, la especificación de las dimensiones en fracciones de pulgada. Ahora, aquí lo que tenemos que hacer es, como les decía hace rato, darle presentación a las cotas que estamos manejando. Y entonces esa presentación va a consistir en procurar que la separación entre cotas sea la adecuada, que sea lo más equidistante posible, ¿sí? Y, por ejemplo, como nosotros tenemos este tipo de cota, ¿sí? Que tiene continuidad, es decir, presento yo esta dimensión y de esta línea de referencia presento esta otra cota, pero también aquí abajo estoy presentando una cota que toma la misma línea de referencia. Entonces, para hacer visible esta cota, ¿sí? Como es la única que está aquí en este nivel,
Entonces, yo las otras dos cotas las hago coincidentes en un mismo punto y presento la información sobre la misma línea de visión. Estas cotas están bien, ¿sí? Aquí la separación también está bien. Y entonces vamos a arreglar lo que tenemos en esta parte. Aquí nosotros vamos a hacer coincidentes esta línea, pero resulta que en esta parte la dimensión se atraviesa en la cota. Entonces yo selecciono la dimensión, la cota, y selecciono el valor numérico y lo paso del otro lado. O vamos a ver si puede estar al interior de la cota, pues sería preferible entonces dejarlo, si se pudo, sería preferible dejarlo en en esa posición, al interior de la cota. Entonces, así es como acotaríamos nosotros en sistema americano con pulgadas fraccionarias. Falta definir aquí el diámetro de estos dos barrenos, pero además debemos de agregar esta nota. Ok, esa nota la vamos a hacer con diámetro y vamos a seleccionar aquí la barrenación. En esta parte, sí, vamos a hacer un acercamiento. Aquí nos dice que debemos de taladrar. Podemos escribir toda la información. Taladrar a media pulgada. Eh, Nada más que ya no nos permitió eh, introducir aquí más texto. Hacer un espaciado, un siguiente renglón. No nos permite, entonces eh, vamos a seleccionarlo y entonces vamos a darle continuidad al texto en un solo renglón. En este caso, a medio, 2 agujeros. ¿Sí? Así es como escribiríamos esta nota. Y entonces simplemente aquí solamente la desplazamos para hacer evidente la nota del barrenado. En este caso, el símbolo de diámetro nosotros ya no lo incluimos porque aquí ya estamos siendo específicos que el diámetro es de media pulgada de manera fraccionaria para los dos agujeros, estos dos barrenos que tenemos aquí. Entonces, cuando especificamos que es un taladrado, es un barrenado a una medida en específico, se entiende que esto es un diámetro. Esto mide de diámetro media pulgada. Entonces, de esta manera, nosotros podemos realizar el acotamiento del sistema americano para pulgadas fraccionarias. Si nosotros decidimos utilizar la representación en sistema americano como la segunda opción que manejamos, es decir, manejando un corte de la pieza a través de la línea de corte, la ubicación de las cotas es exactamente la misma. Estas cotas que estamos presentando aquí se colocan exactamente de manera similar al primer caso. Aquí siempre hay que cuidar no repetir acotaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí
no, no especificamos en la ubicación de de los diámetros de los barrenos en la vista principal, sino que lo mostramos en su vista complementaria. Recuerden que es preferible no hacer el acotamiento eh, de las líneas ocultas para evitar confusión de información y que la ubicación de los barrenos siempre se hace a través de sus centros geométricos, no de las orillas. Esto por la razón de que al momento de utilizar la herramienta de perforación, entonces siempre se va a hacer por el centro de la entidad geométrica que nosotros estamos marcando. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos acotar este tipo de piezas.